hay elementos específicamente narrativos, de ser el caso, o bueno, ahí hablaremos de algunas variaciones concretas dependiendo del texto que estemos revisando. Para la siguiente sesión, que es el domingo, estaremos revisando la segunda parte de comprensión de textos, y ahí vamos a agregar otros distintos, ¿no? Siempre, ya saben, buscando el mismo tipo de textos que ustedes encuentren en el formato Ceneval, que ya sabemos que son textos normalmente noticiosos, o sea, siempre es una noticia, un ensayo o artículo de opinión, un cuento, un poema, textos administrativos. Entonces, vamos a tratar de integrar ese tipo de textos a las dinámicas que estemos resolviendo a partir del día de hoy. Bien, les comparto la pantalla para que podamos empezar a retomar la información teórica con la que nos quedamos ayer. Y en resumen, lo que establecimos el día de ayer fue lo correspondiente a los mensajes, ¿no? Dijimos que los textos, para una mejor comprensión de los mismos, debemos ser conscientes que estos están compuestos o están estructurados de forma tal que algunos de ellos presentan mensajes perfectamente explícitos, donde no tenemos que hacer ningún tipo de interpretación o de inferencia. Y mayormente establecimos que este tipo de mensajes o este tipo de textos son sobre todo los textos que son expositivos, ¿no? Como las noticias, como los artículos de divulgación o los artículos científicos, que no pretenden generar ningún tipo de interpretación, los mensajes explícitos y este tipo de textos, sino que más bien pretenden simplemente dar a conocer información en distintos niveles de lenguaje, en distintos registros, ya saben, dependiendo de los aspectos de adecuación que sean necesarios, de acuerdo a nuestro lector, entre algunos otros aspectos, ¿no? Y también tenemos el aspecto de los mensajes implícitos, donde dijimos que ahí sí existen elementos que requieren de una interpretación o de la realización de inferencias, y entonces ahí hablamos de un nivel de lectura más analítico, ¿no? Y este nivel de lectura más analítico tiene la intención de que, con base en la información y en las ideas que se nos esté planteando en el texto mismo, nosotros generemos alguna conclusión o hagamos alguna deducción, y que algunos formatos de pregunta, pues evidentemente van a plantear estos aspectos. Sobre todo dijimos que este tipo de textos o de mensajes implícitos, perdón, los podemos encontrar en textos mayormente narrativos, en textos poéticos, por ejemplo, y en algunos contextos también en textos argumentativos, como lo puede ser un artículo de opinión o lo puede ser de pronto un ensayo, que dijimos que el ensayo puede plantear, ya saben, ambas características del espectro, ¿no? Se puede encontrar a ambos extremos del espectro de pronto, ¿vale? Entonces, esto nada más a manera de resumen de lo que estuvimos planteando ayer de forma teórica. Retomamos entonces ya señalando aspectos con respecto al tema, a las ideas principales y a las ideas secundarias. Recuerden que, ¿cuál es la importancia de poder identificar en este caso el tema de un texto? Pues que de esa forma vamos a poder establecer o considerar de manera más sencilla eh, cuál es la información más importante, cuáles son las ideas que se pueden de pronto proponer o expresar en el discurso o en el texto que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, hay una serie de pistas, digamos, o de sugerencias que ahorita vamos a plantear en cuanto a la identificación de un tema, pero hablemos primero del tema de forma generalizante. Entonces, el tema del texto es básicamente el asunto o el motivo, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos estableciendo o hablando de algo similar cuando mencionamos las características de los textos lírico-poéticos? Dijimos que existe un motivo, y ese motivo es referir cuál es el tema que se aborda, ¿no? ¿Cuál es la intención? Claro, ¿no? ¿Qué se quiere lograr? Pero finalmente, a partir del tema que se quiera plantear o abordar en el textito. Entonces, eso es en concreto el tema de un texto, ese asunto o el motivo que se va a tratar, ¿no? Que se va a tratar o que se va a desarrollar en el texto, ¿vale? A grandes rasgos, en teoría, podríamos identificar el tema de un texto planteándonos la pregunta de qué trata el texto, ¿no? Pero recuerden que plantearnos esta pregunta sobre de qué trata el texto no significa o no se refiere a pensar en un resumen o en una síntesis del textito. No tenemos que contar el textito, ni la película, ni lo que sea que estemos refiriendo. No tenemos que hacer un resumen, ¿no? Más bien, lo que debemos hacer, les reitero, es identificar cuál es esa información relevante que se está planteando, cuál es el tema que se quiere abordar, ¿vale? Entonces, de pronto, la manera más sencilla de darnos cuenta que estamos abordando la idea del tema es
porque identificaremos que regularmente el tema lo que hace es justo recoger o retomar, si quieren verlo así, de forma bastante concreta y de forma bastante exacta, como decíamos, el asunto del texto, ¿no? Entonces, regularmente los temas no presentan un verbo. Si queremos entonces determinar o definir el tema de un textito, nos vamos a dar cuenta de que estos tienden a tal cuestión, a no presentar o a no señalar el uso de un verbo. Y tenemos un ejemplo, ¿no? La poesía española en el siglo XVI, que es un ejemplo que ya les había mencionado con anterioridad, donde finalmente no estamos refiriendo a ningún verbo específico. Si ya usáramos, es como una diferenciación que algunos autores suelen plantear para señalar de manera concreta el tema y diferenciarlo de la idea principal o de las ideas principales, por ejemplo, que las ideas principales se dice usan un verbo al momento de expresarse y el tema no usa un verbo al momento de expresarse. Eso logra que la idea principal o las ideas principales sean más concretas, ¿no? Y obviamente el tema sea un aspecto un poquito más general, pero a pesar de ser un poco más general en comparación con las ideas principales, sigue representando un aspecto concreto, ¿no? Entonces, tendría que ser idealmente lo más específico posible. No podría decir que el tema es únicamente la poesía, porque es un tema muy amplio, ¿no? Podríamos abordar una gran infinidad de información en cuanto a el formato de simplemente considerar que se trata de la poesía. Entonces debemos concretarlo y definirlo lo más que se pueda. En este caso, refiriendo a una temporalidad, cuando decimos que es la poesía del siglo XVI, refiriendo a un contexto de producción específico cuando referimos a la poesía española, y podríamos todavía ir concretando un poquito más y ser un poquito cada vez más específicos si así lo deseáramos, pero idealmente esta sería la cuestión con respecto a el establecimiento del tema de un texto, ¿no? No algo tan general, no algo que sea demasiado amplio en cuanto a la información que pudiéramos plantear en ese discurso, sino que tratar de concretarlo lo más posible, ¿no? Como se está haciendo en este ejemplo. Podríamos considerar otros casos u otros ejemplos. Eh, Podríamos hablar de la contaminación. Pero estamos de acuerdo que hay muchos tipos de contaminación. Entonces, si somos un poquito más concretos, diríamos la contaminación acústica. Eso ya me permite concretar un poquito más el tema y las ideas que puedo expresar en el texto. Y ya obviamente no estaré hablando de la contaminación lacustre ni de la contaminación, yo qué sé, de las calles o de la contaminación atmosférica, ¿no? Estamos eliminando otras posibilidades. Entonces, estamos volviendo cada vez más concreta. eh, la definición de los temas que, o de las ideas más bien que se pueden plantear en ese texto. ¿De qué forma más podríamos concretarlo todavía, esta idea de la contaminación acústica? En las grandes ciudades, ¿no? De Latinoamérica. Y entonces, les reitero, cada vez vamos haciendo aspectos más concretos, más concisos y más específicos, ¿no? Y eso es lo que pretende el tema, que podamos ser lo más concretos y lo más concisos que se pueda con respecto a las ideas que se van a plantear. Entonces les pongo aquí otro ejemplo, ¿no? El que estamos mencionando, la contaminación acústica en las grandes ciudades de Latinoamérica. Y esto es entonces la definición o el establecimiento de otro ejemplo en cuanto a un tema. Y como les decía, ¿no? No estamos estableciendo un verbo en concreto porque ya establecer una acción específica o ser un poquito más concretos sobre esta cuestión temática implicaría acercarnos más bien a los aspectos definitorios de la idea principal o de las ideas importantes o principales de un textito, ¿no? Entonces ahí tendríamos tal cuestión. Esto nada más como para que podamos observar a algún otro caso o algún otro ejemplo de aquello que estamos mencionando en cuanto a la identificación del tema. Con la coherencia es fácil saber el tema, siempre hablará o se referirá a lo mismo. Efectivamente, ¿no? Recuerden que en su momento, cuando hablamos de las propiedades textuales, entre las que existen, mencionamos efectivamente a la coherencia y sabemos que la coherencia tiene que ver con la definición de una temática, una unidad temática que nos indica que todas las ideas que se puedan desarrollar en el texto se van a relacionar o se podrían relacionar forzosamente, tendrían más bien que relacionar forzosamente con ese tema, ¿no? Con ese asunto o con ese motivo que estamos estableciendo, ¿vale? Ok, bueno, más allá de esto, les planteo entonces a continuación una serie de ideas que nos pueden permitir, a lo mejor de forma más simple, identificar el tema de un textito, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el primer elemento que nos puede ayudar a determinar el tema de un texto y el más evidente tendría que ser el título. Recuerden que
pues el título nos indica a grandes rasgos, por lo menos, de qué se va a hablar, ¿no? Justo el asunto que se va a tratar, el motivo que se quiere expresar en el texto. Entonces, ojo, habrá algunos títulos que sean más transparentes y más evidentes que otros en cuanto a las temáticas abordadas. Dependerá del tipo de discurso. Por ejemplo, los discursos expositivos, pues sí, su título suele ser mucho más evidente, tiene que ver de forma más clara y más directa con las ideas que se van a desarrollar. En cambio, en un discurso narrativo o poético, como se manejan aspectos de mensajes implícitos, que ya hemos dicho, o de aspectos metafóricos, pues ahí sabemos que de pronto el propio título puede ser una referencia más metafórica y no tan exacta o no tan literal con las ideas que se pueden desarrollar en el texto. Pero en esencia, el título sería nuestro primer referente, ¿no? Para determinar el tema, ¿vale? ¿Qué más? Los subtítulos y también las epígrafes. Finalmente, recuerden que los subtítulos nos van delimitando el tema de forma más específica, ¿no? Como de forma más concreta nos van diciendo a qué parte específica de todo ese tema que estoy planteando me voy a referir a continuación. Y las epígrafes, recuerden que son un elemento paratextual. Los elementos paratextuales que hemos mencionado del tipo prólogo, del tipo introducción, que más o menos es la misma cuestión en cuanto a la obra, el índice, la dedicatoria. Entonces, los epígrafes también son elementos paratextuales y estos epígrafes tienden a aparecer antes del inicio de un capítulo, por ejemplo, de un libro o de una obra literaria, donde regularmente se trata de una cita textual que de forma específica nos va a señalar un tema, ¿no? Y entonces el tema que identifiquemos en esa epígrafe, evidentemente, nos estará dando la pista del tema que se va a desarrollar en ese capítulo o en esa sección, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso la importancia también de las epígrafes. Sobre todo en caso de que englobe múltiples subdivisiones, habrá que encontrarse sobre cuál se toca o se enfoca más el autor, ¿no? Efectivamente, Acevedo, ¿no? Ya dependiendo de estas ideas de las subdivisiones que tienen que ver con los subtítulos, también reunir o identificar todos los subtítulos que se están desarrollando nos permite también ir definiendo de manera más concreta el tema. Correcto. Bien, ¿en qué otros elementos podemos observar o identificar el tema? En los primeros párrafos del texto, ¿no? Porque ya sabemos que en los primeros párrafos de un texto, sobre todo les reitero, expositivo o argumentativo, solemos decir qué vamos a hacer en este texto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué queremos lograr con ese texto? Y entonces, eso significa que en esos primeros párrafos se tiende a exponer la información más importante, el asunto principal a tratar, o sea, el tema, ¿no? Entonces, en los primeros párrafos también se desarrolla este aspecto. Si no es en los primeros párrafos, puede ser en los párrafos de cierre del texto, porque sabemos que en los párrafos de cierre, estructuralmente hablando, encontramos la conclusión, ¿no? Y en la conclusión, regularmente lo que sucede es que se retoman todas las ideas que son importantes y que se desarrollaron anteriormente en el texto, ¿no? O sea, como hacer una especie de síntesis o de resumen de todo lo relevante que se ha mencionado con anterioridad en el textito. Entonces, eso es lo que regularmente se hace en las conclusiones y por eso que normalmente las conclusiones se mencionan en los últimos párrafos, en esa parte del texto también podemos rescatar de alguna forma el tema del mismo. Y si no, pues también podrá ser con la repetición de palabras clave. Es decir, ya sabemos que algunos de los aspectos que otorgan coherencia y sobre todo cohesión a un texto son las repeticiones, ¿no? De forma recurrente, tenemos que recordarle al lector o retomar las palabras relevantes o las palabras clave. Alguno de ustedes en alguna ocasión mencionó que ha leído artículos donde antes del inicio del texto se mencionan cuáles son las palabras clave, ¿no? Y ahí ponen, en el caso de si el tema fuera la contaminación acústica en las grandes ciudades de Latinoamérica, ¿no? A lo mejor pondrían contaminación acústica como palabras clave, este justo alguna ciudad concreta de Latinoamérica, entre algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, la repetición constante de estos elementos, de estas palabritas específicas, también nos ayuda a determinar el aspecto de la temática que se aborda, ¿no? Entonces, estos serían como algunos de los elementos más básicos y que suelen ser infalibles, digamos, ¿no? O no tanto infalibles, pero regularmente nos ayudan a identificar de forma más sencilla la cuestión del tema, ¿vale? Los demás párrafos, sin contar el último, solo se enfocan en la tesis que sustenta el texto. Efectivamente, ¿no? Los párrafos intermedios de un texto sabemos que tienden a plantearse como el desarrollo. Y en ese desarrollo lo que se hace, pues, es simplemente las ideas importantes
como su nombre nos lo indica, desarrollarlas, ¿no? Ampliarlas, explicarlas, ejemplificarlas, contradecirlas si fuera necesario o corregirlas si fuera necesario. Y bueno, eso es como lo que normalmente se hace en la posición intermedia de los textos, ¿no? Como dar más detalle o argumentar las ideas que se consideran relevantes en cuanto a la temática. Entonces, por eso decimos que para sintetizar, lo importante se tiende a plantear al principio o al final del texto, ¿no? En la introducción o en la conclusión. El desarrollo implica más bien justo eh, evolucionar un poquito las ideas, ¿no? Y detallarlas más, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos ya estos aspectos. Si tienen alguna pregunta, recuerden que la pueden plantear. Voy a borrar esto que tenemos ahorita en azul para moverme a la siguiente diapositiva y que podamos seguir planteando algunos otros aspectos. Bien, ¿qué más vamos a decir entonces con respecto al tema? Bueno, eso sería todo, ¿no? Las ideas importantes o las pistas, digamos. Ahí tendríamos alguna situación de cómo identificarlo. Hablemos ahora de la idea principal. ¿Cómo la podemos identificar en este caso? Entonces recuerden, el tema es una idea más generalizante que no incluye regularmente un verbo y las ideas principales o las ideas importantes de un texto, digamos que jerárquicamente hablando, forman parte del tema o se encuentran dentro del tema, ¿no? Específicamente, por si de pronto esto llega a generar un poquito de confusión. ¿Qué vamos a decir sobre la idea principal o las ideas importantes del texto? Que éstas tienden a informarnos sobre el enunciado más importante, o sea, esa idea más importante que el autor quiere transmitirnos, que el autor quiere darnos a conocer sobre el tema que ya se determinó que se va a desarrollar, ¿no? Eh, em, es como un tipo resumencito del texto. ¿Cuál? La idea principal. Más que un resumen, la idea principal podemos decir es em, expresar la consideración más importante, ¿no? O sea, las consideraciones más importantes del autor sobre la temática, como definir específicamente cuáles son las ideas concretas que yo quiero representar de ese tema abordado. Entonces, no es tanto un resumen, sino simplemente el planteamiento de aquello que el autor considera más relevante a abordar o a tratar de lo que ya se estableció previamente como el tema, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a reconocerlo? ¿Cómo reconocemos las ideas importantes de un texto? O si es que hubiera una nada más, ¿cómo la reconocemos de manera concreta? Pues ahí lo que deberíamos hacer es justo identificar las ideas centrales o las ideas más importantes. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues que regularmente ya saben que los textos están divididos en párrafos, ¿no? Y regularmente un párrafo en un texto es el planteamiento de una idea concreta, su desarrollo y su conclusión, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente hacemos en un párrafo. Cuando cambiamos de párrafo, ¿por qué es? Porque ahora voy a abordar otra idea, la voy a desarrollar y la voy a concluir. Cambio de párrafo para abordar otra idea, desarrollarla y concluirla. Entonces, esto es como una cuestión repetitiva o secuencial que se presenta en los textitos de forma concreta, ¿no? Entonces pensémoslos de esa forma. Regularmente podemos entonces considerar que cada párrafo nos aborda o nos plantea una idea importante que se va a desarrollar y que se va a concluir de alguna forma en ese párrafo específico. Entonces, ¿cómo identificamos estas ideas importantes? Pues de cada párrafito podemos identificar qué es lo más relevante de lo que se dice. Ahorita vamos a especificar algunas características concretas también para poder determinar las ideas principales, pero en un primer momento eso sería, ¿no? En cada párrafo, entender que regularmente se plantea alguna idea importante y se va a desarrollar y se va a concluir en ese mismo párrafo, ¿vale? Entonces, de ese conjunto que podamos identificar de párrafos, o sea, de ideas importantes, pues la que sea más cercana o la que sea, guarda una relación más estrecha con lo que ya identificamos como el tema, esa de todas las ideas importantes sería la central, ¿no? Sería la principal en este sentido, ¿vale? Ojo, recuerden que hemos dicho o establecido que algunos textos tienen mensajes explícitos y otros tienen mensajes más implícitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la idea principal de un texto? Que a veces puede decirse de forma muy explícita y puede regularmente aparecer al principio, pero no significa que sea una ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea principal en el párrafo puede aparecer en cualquier lugar del mismo, ¿no? Puede aparecer al principio, en medio o al final. Depende de el estilo del autor, de cómo estructure su texto, de muchas cuestiones. Y aparte, les digo, a veces es explícita esa idea y a veces más bien
No es explícita la idea principal y lo que tenemos que hacer es nosotros deducirla. Es ahí cuando también de pronto tenemos que hacer deducciones. A veces las ideas importantes o las ideas principales son más bien implícitas entonces en este sentido, ¿vale? Entonces aquí generamos o señalamos una serie de características generales y vamos ahora sí a aspectos un poquito más concretos, más específicos. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta idea principal? Primero, exponen el contenido más importante, o sea, nos informan sobre lo más relevante que se quiere expresar y por lo tanto, si elimináramos esa oración, si elimináramos esa idea, no tendría sentido el resto del párrafo o no tendría sentido la totalidad del texto, ¿no? Entonces, ahí la importancia de la idea principal, ¿no? Que no puede suprimirse, no la podemos eliminar porque es la que le da de alguna forma cohesión y desarrollo a las ideas que se estén desarrollando o a la información que se esté planteando, ¿no? Esto quiere decir entonces que es autónoma, que la idea principal posee autonomía, que no depende de otras ideas. Más bien, otras ideas, para entenderse, para que las otras ideas tengan sentido, tienen que relacionarse forzosamente con esa idea principal o tienen que retomar o guardar algún tipo de interacción con esa idea principal, ¿no? Entonces decimos que son autónomas en este sentido. ¿Qué más? Que la idea principal articula las oraciones del párrafo, es decir, lo que les decía hace un momentito, les da sentido al resto de las oraciones. Y como ya les establecí hace un momento, esta idea principal puede ser explícita y en todo caso no serlo también. Y si no es explícita, si está más bien implícita, hay que deducirla, ¿no? A través de ciertas conclusiones que podríamos hacer y que nos permitan establecer esta idea principal, ¿no? Entonces les pongo algunos ejemplos de fragmentitos o de parrafitos donde podemos notar la importancia y estas características que acabamos de mencionar con respecto a la idea principal. El primer ejemplo dice, los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgenos, es decir, sustancias que producen alergias, la cual se manifiesta a través de la roncha y la picazón. Entonces yo aquí ya les marqué en rojo cuál es la idea principal y piénsenlo. Si no tuviéramos esta idea, vamos a eliminarla. Si eliminamos la idea principal, ni siquiera sé exactamente de qué estoy hablando, ¿no? Pierdo el sentido de todas las demás ideas. Si nada más dijéramos, cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre. Ahí podríamos estar pensando en cualquier otro insecto, ¿no? Que también realiza esta acción de picar pero también introducen una gota de saliva que contiene alérgenos, sustancias que producen alergia, ¿vale? Entonces, efectivamente, Rodríguez, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros, en este ejemplo, de la idea principal, que la voy a volver a poner, se deriva todo lo demás, ¿no? Claro, justo parece como una adivinanza, ¿no? No sabemos exactamente de qué estamos hablando. Sí, es justo. Ahí comentan también que la idea principal es de lo que trata el párrafo, así es. Pero vean, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Vean que somos mucho más específicos e incluimos verbos, dijimos, ¿no? Con el contexto de las ideas principales. Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Ya con la definición de esta primera idea, puedo desarrollar y decir todo lo que desee con respecto a los mosquitos y a las características que ya se establecieron, desarrollarlas, ¿no? Desarrollar esta idea de que se alimentan de sangre, que es justo lo que se hace en el resto de las ideas. Desarrollar la información que la idea principal nos está proporcionando y explicarla, ¿no? También se explica cuando se nos establece es decir, esto es una mera explicación de lo que se dijo con anterioridad y eso simplemente lo que hace es dar más detalle. Estos elementos serían en todo caso un tanto ideas más secundarias, que ahorita vamos a hablar de ello. ¿Vale? Entonces, ahí vemos la importancia. Es una oración independiente porque si no tuviéramos el resto de la oración, el resto del párrafo más bien, pues sigo obteniendo un enunciado con totalidad de significado. Sigo teniendo una oración o una idea que me expresa bastante sentido en sí misma, ¿no? Los mosquitos son insectos que se alimentan de sangre. Y es una oración o es una idea que me representa un cúmulo completo de información, ¿vale? Entonces ahí vemos también su autonomía y podemos observar cómo permite que el resto de las oraciones se entiendan también en el párrafo, ¿no? Entonces, ahí está un primer ejemplo. Bien, aquí les pongo una serie de, digamos, tips para identificar también la idea principal, que mayormente con las características que ya mencionamos, pues es un poquito desarrollarlas más y establecer estos tips que ya les planteo en esta parte, ¿no? Entonces, el primero dice,
hay que identificar los detalles importantes, ¿no? En este caso, la idea principal entonces es un poquito más detallada en comparación con el tema, obviamente. Entonces, en cada párrafo, idealmente tendríamos que identificar estos detalles importantes o relevantes, ¿vale? Y que obviamente guarden una relación directa con el tema. Así podemos identificar, por ejemplo, la idea principal de cada párrafo. ¿Qué más? Si la idea principal está implícita, porque hace rato dijimos que podía no decirse de forma evidente y más bien teníamos que deducirla, si ese fuera el caso, nos vamos a apoyar de las ideas secundarias. Gracias a las ideas secundarias que se puedan estar expresando, vamos a poder deducir de alguna forma cuál sería la idea importante y vamos a poder extraer de forma lógica la idea principal de ese parrafito. Entonces, si no está explícita la idea principal, me ayudo de las ideas secundarias, o sea, pues de toda la información que el párrafo esté planteando para más o menos hacer una interpretación, ¿no? Y una deducción, ¿vale? Aquí también son útiles las palabras clave o las frases clave o sinónimos de esas palabras clave para identificar la idea principal. También identificar la estructura del texto de forma concreta nos ayuda, porque si yo ya sé identificar que es un párrafo, que yo creo que eso es algo muy obvio y evidente para ustedes ya para este punto, pues entonces en esa sección que yo ya identifiqué como un párrafo, y pensando que normalmente dijimos, no es fórmula, ¿no? Pero la mayoría de las veces, pues al principio tiende a establecerse la idea principal, se desarrolla y se concluye, ¿no? Sabemos que puede ser variable, claro que sí, pero no pasa nada o no perdemos nada si probamos en ese orden, ¿no? Si tratamos de identificar, a ver si sí está al principio, ¿no? El del párrafo, la idea importante, ¿vale? Y lo que ya establecíamos hace rato, ¿no? Esta última yo diría que es como la más básica y la que definitivamente nos va a dar siempre de forma concreta y sencilla la identificación de la idea principal, ¿no? Expresa información básica, que ya dijimos que no se puede omitir, ¿no? Y que por lo tanto, al ser básica, al ser esencial, pues no va a ser dependiente de otras ideas, sino que dijimos es autónoma, ¿no? La idea principal se entiende por sí sola. Bien. Y aquí tenemos otros ejemplos donde ya también tenemos marcados las ideas principales. Vamos a hacer un poquito la misma dinámica, al menos con estos dos textitos, para que observemos estos mismos elementos y características y apliquemos estos tips que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, vean, la primera, en este caso, lo que decíamos, regularmente en los párrafos, sobre todo que son expositivos, como en este ejemplo, la idea principal tiende a plantearse desde el principio, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto que tenemos en rojo? El territorio mexicano se encuentra repartido en 5 placas tectónicas. Es una oración completa con totalidad de significado que si la tuviéramos solita, podríamos con seguridad establecer información específica, ¿no? Nos proporciona información bastante amplia. Ahora, veamos el resto del párrafo sin este enunciado. La mayor parte del país se encuentra sobre la placa norteamericana. Esta placa contiene también a toda Norteamérica, parte del Océano Atlántico y parte de Asia. La península de Baja California, así como el oeste de California y el Océano Pacífico, se encuentran sobre tal otra placa. El sur de Chiapas, las islas Tal y Centroamérica se encuentran en tal otra placa, y las otras placas que conforman el rompecabezas tectónico de México, Cocos y Rivera, em, son oceánicas y se encuentran bajo el Océano Pacífico. Entonces, claro, estas oraciones, como pueden notar, son simplemente un mayor detalle y una mayor em, explicación, una ampliación, digamos, de todo lo que se ha dicho más bien de lo que se establece en la primera oración, quiero decir. Entonces, sí, si me pongo a contar, pues sí me voy a dar cuenta que se está hablando de 5 placas, sí me voy a dar cuenta que aquí de forma más específica me dicen dónde se ubican estas placas, entonces sí nos proporciona información que evidentemente es relevante, pero si no tuviéramos toda esta información y nada más tuviéramos la primera oración que ya establecimos como la idea principal, estoy conservando la misma cantidad de información en un solo enunciado, ¿no? O sea, ese enunciado del principio me resume todo que estoy detallando después, todo lo que estoy detallando con posterioridad, ¿no? Y entonces ahí vemos la importancia en este contexto de la idea más importante, ¿vale? Claro, ¿no? Engloba todo lo que dice en el texto y si lo parafraseo puede ser título del texto. Efectivamente, ¿no? También, eso funciona. En este caso, sin la idea principal, nos ayudaría el título. Correcto. Bien, entonces ahí tendríamos un primer ejemplo, o bueno, otro ejemplo y uno más que tenemos aquí.
Ahorita al final les comparto otra vez el código porque por ahí lo están pidiendo. Entonces, denme chance tantito. Igual si quieren más bien terminamos esta información teórica, les vuelvo a compartir el código porque sí voy a necesitar que tengan a la mano el archivo de comprensión que vamos a establecer ahorita, que vamos a empezar a responder en un ratito, ¿vale? Entonces, en un momentito se los comparto otra vez. Texto 2. Aquí tenemos, vean, la idea principal en posición intermedia. Voy a hacer la misma dinámica, a borrar todo lo que tenemos antes y todo lo que tenemos después para darnos cuenta de que estamos proporcionando una idea completa. En nuevos sitios, perdón, hijos, nietos y bisnietos fueron cambiando costumbres y, por supuesto, sus estilos de alimentación. Entonces, esto me está diciendo todo lo que se va a desarrollar en el párrafo. Esto ya me indica que en el párrafo voy a hablar de cómo la descendencia, los hijos, nietos y bisnietos, fueron cambiando sus costumbres, ¿no? Y al cambiar sus costumbres, también cambiaron su alimentación al momento de salir de casa, al momento de salir de ese lugar original, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que las oraciones que borré y que estoy proponiendo otra vez, justo nos desarrollan estos detalles o estos elementos concretos que ya la idea principal nos está planteando, simplemente son un desarrollo un poquito más amplio, ¿no? Dice, las décadas transcurrieron y como es evidente, la familia creció en casi todas sus ramas y el éxodo continuó. Esta primera oración, ¿a qué refiere de lo que está ya señalado en rojo? Si se dan cuenta, es simplemente una ampliación de un fragmentito de la oración en rojo, ¿no? La idea de en nuevos sitios, hijos, nietos y bisnietos, ahí, ¿no? Toda esa idea se expresa en ese fragmentito. Hijos, nietos y bisnietos fueron a nuevos sitios. Es lo que me está diciendo ahí, ¿no? Muchos de los descendientes que formaban parte de la tercera y cuarta generación apenas si conocían unos cuantos de los platillos que se ofrecían en la antigua casa. O sea, los descendientes fueron cambiando sus costumbres, ¿no? Es lo que nos está diciendo en esa segunda oración. Y la última dice, raíces parentales debilitadas por el tiempo, la lejanía, el olvido y quizá también la modernidad, que tiene que ver que al cambiar, perdón, sus costumbres, pues también cambiaron sus estilos de alimentación. Entonces, espero que alcancen a visualizar lo que les estoy comentando, ¿no? Como simplemente las oraciones que están rodeando a esta que tenemos en rojo son una ampliación de lo que de forma muy resumida y concreta se está diciendo en esa que tenemos en posición intermedia, ¿no? Y ahí vemos la importancia. Las otras simplemente son un mayor detalle, ¿no? Que es lo que hemos establecido ahorita. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto que ya hemos establecido hasta ahora? Ok, tenemos este último ejemplo y ya pasamos a las ideas secundarias, ¿vale? La misma cuestión. Con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Esa es la que estamos estableciendo como idea principal. Vean, el nexo pero es una conjunción coordinante. Y al introducir una conjunción coordinante, recuerden que las conjunciones coordinadas tienen el mismo valor que una idea principal, o sea, son equivalentes, ¿no? Entonces, en este sentido, no pasa nada con que tengamos que la idea principal esté introducida por un nexo, mientras sea un nexo, en este caso, coordinante, porque me está indicando que a lo que se introduce es una oración básica, es una oración con totalidad de significado, ¿no? Entonces, vamos a notar cómo las otras ideas, igualmente, que nos dice, no podían evitar que el clima cambiara y se hiciera más benévolo, ¿no? Eh, pero con el fuego lograron modificar el microclima de sus viviendas. Fuego para caldear la cueva. Entonces, vean, si no tuviéramos esta oración, diríamos nada más esto, ¿no? Que no podían evitar que el clima cambiara y después de repente de la nada empieza a hablar del fuego, ¿no? Si no tuviéramos el establecimiento, o como no lo tenemos acá, el establecimiento en la idea previa con respecto al fuego, decir que el fuego ayudó a cambiar los climas del interior de las casas, eso que se refiere como microclima, entonces empezar a hablar del fuego de la nada pierde sentido, ¿no? Pareciera que cambiamos completamente el contexto de la idea, del párrafo, y que estoy hablando de algo perfectamente distinto que al parecer no guarda relación con lo anterior de manera evidente, ¿no? Independientemente de que el exterior estuviese cubierto por una mano de nieve. Calor bienhechor que les permitía secarse y recuperar una temperatura confortable. Entonces, esta, si se dan cuenta, esta segunda oración es una reelaboración
de esta que nos habla del fuego para caldear la cueva, tal, 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 ¿no? Entonces realmente estas dos son la misma cuestión, simplemente parafraseada con algunos cambios de palabras, pero nos están expresando la exacta misma cosa, ¿no? Entonces vemos finalmente otra vez como sin este segmento que tenemos en rojo, el resto de las oraciones alcanzan a perder un poco de sentido. eh, y finalmente ahí se están estableciendo en la información en rojo las palabras clave, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Bien, vamos ahora sí a abordar o a plantear la información de las ideas secundarias. Aquí la importancia de las ideas secundarias dijimos que radica en que simplemente, sí, correcto, Navarro, ¿no? Ahí calor y fuego están funcionando como sinónimos, ¿no? Como elementos repetitivos que nos introducen básicamente a la misma idea, simplemente reelaborada, ¿no? Así es. Este, les decía hace un momento, ¿no? Sobre las ideas secundarias, que su importancia radica en que nos permiten reconstruir o suponer o inferir o deducir, como quieran expresarlo, a la idea importante cuando ésta no está presente, ¿no? Cuando no es obvia o cuando no es evidente. Entonces, es lo que les establezco aquí, ¿no? Las ideas secundarias sirven simplemente para desarrollar con mayor detalle lo que se haya expresado en la idea principal. Normalmente las ideas secundarias entonces tienden a ser ejemplificaciones, tienden a ser los argumentos de la idea importante, tienden a ser explicaciones, reelaboraciones, ¿no? Entonces es justo lo que les planteo acá en las características concretas. ¿Se encuentran ligadas a la idea principal? Si se encuentran ligadas, entonces vamos a entender que son dependientes, ¿no? Las ideas secundarias entonces son oraciones subordinadas, oraciones dependientes a la idea principal, ¿no? Y lo que hacen es simplemente matizar el pensamiento o desarrollarlo, ¿vale? Como ya les digo, explican y desarrollan lo que nos está diciendo la idea principal, nos dan datos accesorios, como decíamos, ejemplos, nos pueden plantear alguna anécdota para entenderlo con mayor detalle, eh, complementan a la idea principal, la refuerzan, la justifican o la argumentan, ¿no? La precisan de manera concreta, ¿vale? Y bajo esta idea, pues tenemos varios tipos de ideas secundarias que pues las vamos a nombrar de acuerdo a lo que estén haciendo de manera concreta con respecto a la idea principal, ¿no? Entonces, hay ideas secundarias por repetición, que en este caso lo único que hacen es reelaborar la idea. Nos están diciendo la misma cosa, simplemente cambian algunas palabras, se parafrasea, pero estoy expresando exactamente lo mismo que dice la idea principal, solo que alterando algunas cuestiones específicas, ¿vale? ¿Los datos de una encuesta contarían como ideas secundarias? Sí, podemos considerar que los datos de una encuesta, por ejemplo, finalmente funcionan como argumento, ¿no? Nos ayudan a concretar em, los aspectos específicos que la idea principal nos quiere, más bien nos ayudan a sustentar, quiero decir, ¿no? Nos ayudan a sustentar a la idea principal con valores concretos. Y entonces es simplemente como un reforzamiento de la idea principal a través de estos valores específicos. Entonces son un tanto accesorios, ¿no? En este sentido, ¿vale? Tenemos también ideas secundarias que ejemplifican o que se llaman ejemplificadoras o por ejemplificación. Y aquí, como su nombre nos lo indica, obviamente nos van a señalar un ejemplo, nos van a dar un caso específico en el que se desarrolla la idea principal y nos ayudan también a comprenderla, ¿no? También hay ideas secundarias que justifican, donde aquí más bien lo que sucede es que se dan estos argumentos que estábamos mencionando ahorita, y estos argumentos finalmente van a permitir apoyar o afirmar, reafirmar, si quieren verlo así, a la idea principal, ¿no? Y luego también hay ideas secundarias que contrastan. Aquí en este caso vamos a indicar una oposición a la idea principal para que veamos este contraste, y normalmente el contraste es el que tiende a corregirnos a la idea principal que se estableció y más o menos entender cuál es la línea que quiere seguir el autor en cuanto a las ideas que está expresando o planteando de manera concreta, ¿vale? Bien, entonces esto es el aspecto teórico completamente de la información que nos interesa mayormente tener en consideración al momento de leer un textito y de responder algunas preguntas concretas que ahorita vamos a empezar a practicar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ir planteando mientras ustedes consideran si hay alguna duda o algo que quisieran plantear. Yo les comparto nuevamente el código para aquellos que no lo tienen ahorita, para que puedan revisar de forma independiente también los textos que vamos a empezar a leer ahorita y a responder.
Em, ¿En qué grupo estabas? Por ahí el compañero que me pidió el código. Te voy a pasar el del anexo porque según yo los otros estaban ya llenos. Entonces, te comparto este y ahí está. Les reitero, esto no es para que todos se integren, es nada más para que se integren los que por alguna razón perdieron el código, se salieron del grupo o no se han integrado a ningún grupo de los seminarios. Es este código, ¿vale? Em, sí te tienen que aparecer. Bueno, por ahí está la duda de que no encuentran el archivo. Recuerden que yo les pongo toda la información teórica en una publicación y toda la información práctica en otra publicación, ¿vale? Es decir, donde vean los archivos de actividades nada más, de ejercicios, ahí está el de comprensión. Es el último. Aparece, es más, hasta les voy a compartir la pantalla de esto. Este, por ejemplo, es el grupo del anexo 2, ¿no? Y tenemos dos publicaciones. Una donde está lo teórico, ahí están todos los archivos, ortografía, vicios de lenguaje, comprensión, texto, el manual que les compartí de ortografía, signos de puntuación, ¿vale? Y el otro, donde están las actividades que hemos realizado. Actividad de diagnóstico, signos de puntuación, vicios de lenguaje, concordancia, acentuación, ta, ta, ta. Hasta el final, ese es el que vamos a revisar ahorita, se llama ejercicio comprensión lectora 3, ¿vale? eh, y es justo el que vamos a revisar. Entonces, así está en todos los grupitos, ¿no? Tendrá que ser seguramente la publicación más reciente de manera concreta, pero es la que viene hasta abajo, porque se integra hasta abajo el último documento que se añade, ¿vale? Entonces, todos lo tienen, todos tienen ya ese archivo, siempre y cuando estén en un grupo, obviamente. Entonces, bueno, respondo las preguntas que me están planteando y ahorita empezamos con los textos, ¿eh? Dice por acá. Por repetición, entonces, ¿es repetir la misma idea en todo el párrafo? Sí, o sea, la que se está identificando como la idea principal en el párrafo se vuelve a repetir, ¿no? Pero ya no con las exactas mismas palabras, sino que se reelabora, se parafrasea. Recuerden que una paráfrasis es la reelaboración de una idea, conservando el mismo sentido, conservando la misma idea, pero con palabras diferentes. Esa es una idea secundaria por repetición. Nos dice exactamente lo mismo que nos establece la idea principal, pero con palabras distintas, ¿no? Esa sería un poquito la cuestión, ¿vale? En contraste es como defender su idea. Efectivamente, las ideas secundarias por contraste es para que veamos la diferencia, a lo mejor, de posturas, ¿no? Sobre todo en contextos de fijar una postura o de plantear una postura, nos podemos encontrar este aspecto del contraste, ¿no? La postura del autor y la postura que se oponga a lo que el autor quiere expresar. Entonces contrasta estas dos ideas o estas oposiciones para que entendamos cuál es la línea o cuál es la postura que el autor quiere defender, ¿no? Por ejemplo, por contraste, mayormente encontramos estas ideas secundarias en textos que son argumentativos, como los ensayos, por ejemplo, o de pronto en los artículos de opinión, ¿vale? Justo, efectivamente, Sánchez, lo que mencionas, como en los ensayos. ¿Vale? Bien, entonces les voy compartiendo el archivo que vamos a revisar ahorita. Déjenme lo encuentro. Aquí está. Y bueno, como tengo el modo nocturno activado, espero que no sea como de mayor inconveniente que vean todo en blanco y el fondo en negro. Pero sí, vamos a revisar los tres. Idealmente, yo creo que si nos da tiempo en esta hora de revisar estos tres textitos, si no por lo menos dos de ellos, ¿no? Entonces, ahí está. La mente colectiva es el primero. Este tendría que estar en cursivitas porque es el título de una obra. Entonces, ya saben las indicaciones, ¿no? Se lee el texto y de acuerdo a lo que se pueda afirmar en el texto mismo o lo que se pueda inferir, vamos a responder las preguntitas. Entonces, el primero es la mente colectiva. Em, Estoy pensando si los dejo que tengan ustedes el primer acercamiento
a este primer texto. Yo creo que sí, vamos a intentar esta dinámica en esta ocasión de que ustedes tengan el primer acercamiento, pero vamos a fijar un tiempo muy específico para leerlo y responder las preguntas. Hagan de cuenta que están en la cuestión del examen, ¿no? En el momento del examen. Y ya saben ustedes que es un examen en el que tienen cierta cantidad de tiempo y que idealmente quien se tarda menos tiempo y obviamente tiene más aciertos, pues tiene mayores oportunidades de quedar en la facultad que aquel que se tarda más tiempo y tenga la misma cantidad de aciertos, ¿no? Entonces vamos a practicar un poquito este aspecto por ahora. Entonces lean el primer textito, nada más son 5 preguntas. Con 10 minutos tendrá que ser suficiente en este punto. El segundo ya lo vamos a revisar juntos, pero por lo menos este primero, que se puedan acercar de forma directa, a ver qué tal funciona. En este momento me surgió una duda. ¿Sus clases de seminarios de matemáticas entonces es hacer ejercicios durante los seminarios? ¿Ustedes hacen ejercicios durante los seminarios o más bien les explican los ejercicios? Las dos cosas. Ok. Vale, entonces vamos a dejar que en esta ocasión eh, vamos a llevar una dinámica particular, pues, ¿no? Lean ustedes, acérquense directamente al texto, respondan y comentamos. Resolvemos las dudas de este textito. ¿Alguien tiene problemas con saber qué estamos haciendo? Todos ya tienen el texto, ¿verdad? El archivo. Es que justo por eso, Hernández, les compartí el archivo en el grupo de Classroom para que no necesiten estar como esperando a que yo mueva el texto y que ustedes puedan ir haciendo la lectura directamente en su archivo y si lo necesitan, regresar en él para justificar sus respuestas y tal, ¿no? Entonces, por eso se los comparto de forma anticipada para que lo puedan tener ahí a la mano y que no se vean apresurados de estar leyendo acá o de pronto ya no pueden volver al texto.
Sí, nada más es la primera lectura. Un minutito más y ya empezamos a comentar las preguntas, ¿vale? Por aquí ya me están comentando algunos que ya están terminando. Entonces, creo que fue tiempo suficiente estos 10 minutitos, ¿vale? Bien. Ok, entonces vamos ahorita a determinar también qué tipo de texto es, ¿no? No se nos pregunta, pero recuerden que determinando ese aspecto, pues podemos también de forma específica, concreta, responder algunas cuestiones de manera adecuada, ¿no? Entonces dice, la mente colectiva. En su famosa novela Más que humano, el escritor estadounidense Theodore Sturgeon plantea el surgimiento del siguiente paso evolutivo del Homo sapiens, ¿no? O sea, del hombre, evidentemente, ¿no? Esto recuerden que también tendría que estar en cursivas porque estamos refiriendo a algún contexto específico. Un colectivo de 6 individuos con distintas capacidades que unidos por telepatía conforman un organismo múltiple en el que cada uno colabora por el bien de todos. ¿Vale? Bien. En la naturaleza existen realmente estos organismos colectivos, como las colonias de hormigas o de abejas, constituidos por muchos cuerpos con un genoma compartido que trabajan por el bienestar común. Quizás inspirándose en ellas, muchos otros escritores de ciencia ficción han soñado que la humanidad, a través de múltiples mentes conectadas mediante algo semejante a la telepatía, perdón, podrían llegar a formar un superorganismo. Entonces vean, ¿eh? Se dan cuenta cómo el primer párrafo nos habla de una novela, de un escritor de manera concreta, y el segundo párrafo sigue hablando de este escritor de manera específica, sigue refiriendo a la obra o para qué se hace el uso o la referencia del escritor y de su obra con respecto al párrafo siguiente y a los que evidentemente más tarde se van desarrollando. Se establece una forma de conexión, ¿no? Entre estos dos elementos, si se dan cuenta. Entonces, simplemente lo que se intenta con referir al autor y a su novela de manera específica es identificar cómo esta cuestión, claro, es la introducción, ¿no? Esta cuestión de la telepatía que se plantea en esta novela entre estos individuos, nos dice entre estos 6 individuos que terminan conformando un organismo múltiple, es algo que sucede en la naturaleza, ¿no? No para refutar tanto, al principio al menos, no para refutar, sino específicamente como para ejemplificar. Es un ejemplo o es un fundamento de lo que sucede en esa novela, también sucede en la naturaleza, ¿no? Y nos dice cómo sucede en ciertas colonias de hormigas o de abejas, ¿vale? Que funcionan como un superorganismo. Bien, desgraciadamente, la transmisión del pensamiento no pasa de ser una fantasía. No hay ningún mecanismo físico o fisiológico que pudiera darle sustento. Sin embargo, quizá la humanidad, en cierta forma, ha dado ya el paso para convertirse en algo más que un simple conjunto de individuos. Entonces nos dice, en los animales, en estos intenciones de superorganismos como en las colonias de abejas y de hormigas, realmente el pensamiento no genera esta unión, ¿no? Y nos dice, en todo caso, podría llegar a considerarse este aspecto en el contexto social de los humanos, ¿no? O de los, donde ya nada más no funcionamos simplemente como un conjunto de individuos, se nos dice. En efecto, desde que nuestra especie desarrolló un lenguaje y con él una cultura, los humanos comenzamos a intercambiar información cultural que no forma parte de nuestro acervo genético, pero que también aumenta nuestra adaptación al medio y favorece así nuestra supervivencia. Fuego, agricultura, escritura, gobierno, arquitectura, ingeniería, educación, industria, ciencia y tecnología, arte, todos son productos culturales que los humanos compartimos unos con otros y con nuestras crías a través de la comunicación, ¿no? Entonces nos habla de este aspecto comunicativo que finalmente termina generando esta sociedad o este superorganismo que se refiere al principio, ¿no? El lenguaje es una especie de telepatía rudimentaria que nos permite mantener un acervo compartido en los cerebros de toda la población, una cultura. Entonces, ¿cuál sería ese elemento que nos permite generar o ser, funcionar en alguna medida como un superorganismo? La cultura, ¿no? La cultura compartida. Es lo que finalmente nos conecta o nos relaciona como superorganismo y y nos aleja de la idea de simplemente funcionar como individuos, ¿no? Es lo que nos está planteando acá. Y la escritura es asimismo una forma tosca de memoria extracerebral. ¿Vale? Diversas innovaciones tecnológicas, alfabeto, papel, libros, imprenta, bibliotecas y más recientemente computadoras e Internet han sido prótesis mentales y culturales que, al potenciar la comunicación, aumentan nuestras posibilidades de acción y supervivencia comparadas con las de otros organismos y nos dan también un poder de destrucción que nunca había existido sobre el planeta. El lenguaje, junto con otros inventos culturales, perdón, la educación, la discusión y el debate, la democracia, ha permitido
que los humanos comencemos a funcionar como una verdadera comunidad de organismos que podemos, al menos en teoría, tomar decisiones colectivamente con miras al bien común. Hoy en las redes sociales, donde se lleva a cabo de manera cada vez más amplia e intensa esta constante discusión comunitaria, y ya está teniendo impacto en las decisiones que tomamos como sociedad, ¿vale? Entonces nos empieza a trasladar, vean cómo hay como una secuencia temporal, ¿no? En un principio se nos establecen que estos elementos culturales y estos desarrollos o prototipos o finalmente elementos que nos permiten funcionar como sociedad y comunicarnos entre todos, en un principio son aspectos rudimentarios, se nos plantea, ¿no? Como qué elementos se nos está planteando el alfabeto, el papel, los libros, tal. Y se nos habla de que finalmente estos inventos nos llevan hasta la actualidad, donde en el contexto de las redes sociales, es ahora la forma en la que seguimos manteniendo esta comunidad cultural o esta comunidad colectiva que nos permite funcionar como un superorganismo que se mencionaba muy al principio del textito, ¿no? Se supone que siempre en miras a algo mejor, a algo positivo, se nos dice, ¿no? Conectados mediante la red, estamos pensando colectivamente, como sociedad más intensamente que nunca. Y lo hacemos no mediante la transmisión del pensamiento, sino mediante la discusión. Quizá este sea el embrión de la verdadera telepatía humana. Entonces, nos retoma aquí al final otra vez la idea de la novela, de manera específica, que se nos estaba planteando al principio, esta conexión que existe entre estos seis individuos a manera de telepatía, y nos dice, existe en algún nivel, en algún sentido, dentro de la colectividad, mediante la discusión, no nada más el compartir información, sino mediante la discusión, perdón, de ciertos temas en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí tendríamos el textito. Yo creo que es bastante claro, bastante transparente. ¿Qué tipo de texto podríamos plantear que es este? ¿Cuál es el discurso predominante aquí? ¿Creen que es un texto más enfocado a hacernos reflexionar o simplemente nos proporciona información? Es más argumentativo, ¿no? Efectivamente, va más hacia la idea de hacernos reflexionar, de que nos demos cuenta de la importancia de ciertos elementos que como sociedad hemos creado Es un ensayo, efectivamente. Estoy de acuerdo con que tiene ciertas características que nos ayudan a identificar que se trata más de un aspecto de ensayo. Muy bien. Entonces, es eso lo que intenta el texto, ¿no? No nada más proporcionarnos datos, sino la intención es como hacernos notar o que nos demos cuenta de que las redes sociales son esta forma en la que nos mantenemos conectados y funcionamos como sociedad en la actualidad, porque se nos dice que antes existían otros inventos, otros mecanismos que también nos permitieron este aspecto de la comunidad social, ¿no? Funcionar como una comunidad de manera concreta. Y en la actualidad son más bien las redes sociales las que nos permiten, mediante lenguaje y discusión de temáticas, seguir conformando una sociedad de manera concreta, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estos son los elementos que deberíamos extraer, ¿no? Como las ideas importantes que deberíamos quedarnos con respecto al textito. Vamos a ir viendo las preguntas. Y ya desde ahí entonces, desde el momento en el que estemos determinando ahorita, que estamos diciendo que es un texto argumentativo y que algunos de ustedes consideran que es un ensayo, eso ya nos da la respuesta de forma muy obvia a la primera pregunta, ¿no? Por eso les digo, finalmente pensar en los tipos de discursos sirve para que podamos de pronto, sin darnos cuenta de forma inmediata, a responder algunas preguntas, ¿no? Como la primera que dice la estructura general del texto que comprende. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Se acuerdan que ya establecimos las características de los textos argumentativos, sobre todo de los textos que son ensayos, por ejemplo? Pues ves la respuesta, ¿no? Hay una introducción, la cuestión de la comparativa con el cuento, o bueno, la novela, la tesis, que ¿cuál es la tesis finalmente? Pues decirnos que nosotros en la naturaleza, como humanos, sí desarrollamos este aspecto de la telepatía, de estar conectados mediante la cultura, por ejemplo, de alguna forma, toda la humanidad, ¿no? De compartir algunos aspectos en común. Esa sería nuestra tesis. Los argumentos, pues son estos que se van desarrollando como el desarrollo de arquetipos o de cosas rudimentarias o de ciertos inventos que se van planteando y la conclusión es la que nos determina al final, ¿no? Que es hoy en día a través de las redes sociales que logramos este aspecto de telepatía entre los humanos, ¿no? De cómo este funcionamiento social, ¿vale? Entonces,
piensen y recuerden, lo establecimos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los textos argumentativos, justo eso fue lo que establecimos mayormente como la estructura de este tipo de textos, ¿vale? Tenemos la introducción, la tesis, porque estamos diciendo que es un ensayo y hemos dicho que los ensayos son tesis argumentadas, ¿no? Y evidentemente la conclusión. Entonces, B es la respuesta para esta primera pregunta. Y ahí lo tienen, ¿no? Pensar en que es un texto argumentativo nos da la respuesta de forma más clara con respecto a la número uno. Lo voy a marcar, que sí nos da tiempo de, no tiempo, más bien nos permite el espacio, quiero decir, para que recordemos que es B la respuesta. Dos dice, elige el enunciado que sintetiza mejor la idea global. Entonces, ustedes tendrían que identificar la idea global, que ahorita bastante lo hicimos mientras estábamos leyendo, mientras lo estábamos platicando, pero de todas las expresiones que tenemos aquí, ¿cuál de mejor manera sintetiza lo que hemos mencionado como lo importante ahorita? Ay, esto no iba ahí, ¿eh? Ok, la mayoría se inclina sobre el inciso A, algunos piensan que es el B y unos menos consideran que es el inciso C, ¿no? Vamos a ver el inciso C de forma directa. El desarrollo del lenguaje y la cultura ha generado una especie de mente individualista. Ya desde ahí lo podemos eliminar, ¿no? Porque el texto habla de la idea o de la generación de una mente individualista en el contexto social. Más bien todo lo contrario, ¿no? Siempre nos habla específicamente de una colectividad, siempre nos habla de un funcionamiento eh, social, ¿no? De una unión telepática, por decirlo de alguna forma, de cada individuo, pero que permite que todos estos individuos funcionen como un colectivo, ¿no? Entonces, ya desde esta primera idea de la mente individualista, ya la podemos eliminar. Y por eso no es factible, ¿no? Porque va en contra de lo que en realidad el texto nos está planteando. ¿Qué pasa con el inciso B? El desarrollo del lenguaje y la cultura ha generado una especie de mente colectiva. Aquí sí se refiere al aspecto de la colectividad, ¿no? Y sí se habla de este aspecto de la cultura y del lenguaje en el hombre, que lo distingue de otros organismos, que justo es la diferenciación que se hacía, ¿no? En la naturaleza lo más cercano podrían ser las colonias de abejas o de hormigas, pero no tienen un lenguaje concreto que les permita esta unión, como se nos planteaba en el textito. Y pese a no ser parte de su genética, acrecienta sus posibilidades de acción y supervivencia, ¿vale? Entonces, algunas ideas que se mencionan en el texto definitivamente competen y son acordes a lo que ya leímos, ¿no? Vamos a ver el inciso A. Varios elementos que ya los mencionamos hace un rato, como la escritura, la comunicación, la cultura, son un montón, ¿eh? Vean que no nada más es el lenguaje y la cultura, son varios elementos, si se mencionan ahí entre rayas, que la humanidad muestran, perdón, que la humanidad se ha encaminado a convertirse en algo más que un conjunto de individuos, o sea, en una colectividad, ¿no? No se dice de forma explícita ahí, pero entendemos que se refiere a una colectividad. Y comienza a funcionar como una comunidad de organismos que toman decisiones colectivamente para el bien común, que es justo lo que se establece al final, ¿no? Finalmente, todos estos elementos se supone que están dirigidas para que haya un beneficio común, ¿no? Entonces, aunque la B sí muestra algunos elementos que se mencionan en el texto, el inciso A es más exacta, ¿no? O es un poquito más adecuada, porque como les decía, no nada más es el lenguaje y la cultura. Si regresamos al texto, vamos a notar, y se los repito, entre rayas de forma recurrente, que se mencionan muchos aspectos y son esos varios elementos que justo han permitido que la humanidad se convierta en una colectividad, ¿no? Y que funcionemos como una unión de alguna forma, ¿vale? Entonces, y justo el aspecto también del bien común que se menciona en la parte final del textito y que es uno de los aspectos importantes que recalcamos ahorita durante la lectura, ¿vale? Entonces, ese inciso A tendrá que ser la respuesta para esta pregunta número dos. Entonces, ojo, ¿no? Ya saben que siempre se van a encontrar dos opciones que pueden ser bastante similares o cercanas, pero siempre una es un poquito más específica que la otra, como en este caso, y nos permite identificar la respuesta correcta, perdón. Tres. La expresión prótesis mentales y culturales, referida en las innovaciones tecnológicas, implica que estas, ¿qué cosa? ¿Qué consideraron ahí? Si quieren, podemos volver a ese fragmentito para que podamos determinar ahí la respuesta, ¿eh? Voy a borrar tantito estos, bueno, no borrarlos, vamos directo al texto.
donde se habla de las prótesis mentales. Acá, ¿no? A partir de este párrafo. Diversas innovaciones tecnológicas, y nos dice cuáles, que decíamos son esos varios elementos, han sido prótesis mentales y culturales que al potenciar la comunicación aumentan nuestras posibilidades de acción y supervivencia, ¿vale? Entonces ahí tendríamos todos estos elementos o estas innovaciones tecnológicas son las que funcionan como prótesis mentales y culturales. Que piensen un poquito en el significado de la palabra prótesis, ¿no? ¿En qué contexto o a qué se refiere esta palabra prótesis de manera concreta? A dice, elevan las posibilidades de acción y supervivencia del hombre, lo que se replica en otros organismos. Ojo, ¿cuál es el problema con ese inciso A? Dice que se replica en otros organismos. El texto dice que otros organismos tienen estas capacidades de prótesis mentales y culturales que el hombre ha desarrollado. ¿No se acuerdan que constantemente nos dice más bien todo lo contrario? Vean, ¿eh? Lo regreso un poquito para que lo vean otra vez. Al potenciar la comunicación, aumentan las posibilidades de acción y supervivencia comparadas con la de otros organismos. Entonces dice, comparadas con la de otros organismos, significa que otros organismos no tienen estas prótesis mentales y culturales que potencian la comunicación, ¿no? Y que contribuyen a su supervivencia. Entonces, cuidado. Puede parecer que se dice literalmente en el texto, sí se dice eso, pero si leemos un poquito más adelante, nos damos cuenta de que el texto explícitamente nos plantea que otros organismos no tienen esta capacidad, ¿no? Por eso podemos eliminar el inciso A como respuesta, que es una opción que muchos de ustedes estaban considerando hace un momentito, ¿no? En un principio, muchos establecieron que esa sería la respuesta al inciso A, pero esa segunda parte, lo que se replica en otros organismos, es todo lo contrario a lo que el texto dice. B dice, le han permitido al hombre elevar considerablemente su capacidad de comunicación y vivir mejor, pues tiene algunas características que pueden ser funcionales, han sido creadas por el hombre como una extensión de sus capacidades comunicativas para vivir mejor. Efectivamente, como ya ahora varios están corrigiendo, la respuesta tendría que ser el inciso C, ¿no? En este sentido. Muy bien. Entonces, hablamos de, finalmente, si son creaciones humanas, ¿vale? Que nos permiten identificar o pensar en las capacidades comunicativas, que es lo que se establece de forma explícita, para vivir mejor, ¿vale? Entonces, ojo, ¿cuál es la diferencia entonces entre B y C? Que B lo plantea como si ya existieran, como si esas prótesis mentales y culturales fueran preexistentes a la condición humana, ¿no? Y como que los humanos solo aprovechan lo que existía ya en su entorno. En cambio, C sí nos establece que son inventos o son creaciones de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es toda la diferencia entre B y C. Son muy similares, claro que sí, ¿no? Casi, casi dicen lo mismo, pero al principio nos hace entender el inciso B que estas prótesis mentales y culturales eran preexistentes y simplemente las utilizamos porque estaban a nuestro alcance. Y C sí nos establece que más bien fueron una creación del hombre, que es lo que el texto nos dice de forma concreta, ¿vale? Entonces, ahí la diferencia. Queda claro, ¿verdad? Se alcanza a ver esta diferenciación entre B y C. Entonces, bueno, ahí tenemos 1B, 2A, 3C. Bien, voy a borrar estos elementos y vamos a las dos últimas preguntitas de este texto. 4 dice, ¿cuáles son los temas que aborda el autor? Esta está sencilla, ¿no? Creo, pienso. Dice literatura de ficción. ¿Creen que realmente hablar de la literatura de ficción es relevante para el texto? No, ¿no? Simplemente es como este aspecto anecdotario para que podamos establecer una conexión. Es solo un ejemplo, efectivamente. Es una idea secundaria. Y si se aborda como un aspecto secundario o como manera de anécdota para establecer una relación, ya lo podemos eliminar como algo dentro de los temas, ¿no? O del tema a tratar, ¿vale? Entonces ya lo podemos eliminar. B dice lenguaje, productos culturales y tecnología. Lenguaje definitivamente, ¿no? Productos culturales también, que es
justo la escritura, la comunicación, el alfabeto, las redes sociales, ¿no? Todos estos elementos tienen que ver con los productos culturales. Y la tecnología, que finalmente pues, son los desarrollos que se han venido planteando dentro del contexto que se presenta en el textito, ¿no? Y se dice organismos colectivos, sí se mencionan los organismos colectivos, pero se habla de democracia, por cierto. Y luego otra vez, literatura de ficción, ¿no? Entonces, ya con estos elementos, simplemente la cuestión de la literatura de ficción, podemos determinar evidentemente que la respuesta tendrá que ser el inciso B. Yo creo que está, por eso les decía, no es complicada. Y cinco, ¿cuál de los siguientes enunciados expresa una opinión del autor? ¿Cuál podríamos considerar que es una opinión del autor? Ya conocimos su postura, ¿no? Ya estableció el autor su postura desde un principio. Dice, hoy en las redes sociales donde se lleva Hoy es, perdón, en las redes sociales donde se lleva a cabo de manera cada vez más amplia e intensa esta constante discusión comunitaria. ¿Eso podría ser una opinión, es una postura o es un hecho? ¿Qué podríamos considerar con respecto a eso? Es más bien algo real, es una realidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, no es una postura, por lo tanto, no es un aspecto de opinión. B dice, quizá este sea el embrión de la verdadera telepatía humana. ¿Y qué palabra usa al principio? Quizá. Y eso completamente nos expresa la cuestión de la opinión, ¿no? Porque eso qué nos indica? Pues establece una postura, habla de una posibilidad y al hablar de una posibilidad significa que no todos consideran esa posibilidad y que es justo una cuestión de opinión, ¿vale? C también es otro hecho, ¿no? Efectivamente, la escritura es una forma tosca de memoria extracerebral, ¿no? Entonces, vean cómo el uso de ciertas palabritas, ¿se acuerdan que lo llegamos a plantear cuando hablamos de las características de los textos como ensayos y como artículos de opinión? Decíamos la expresión en primera persona, pero no nada más eso. Aquí podemos notar otros elementos. Hay ciertas expresiones o ciertas palabritas que ya nos dan indicio de que esto que se introduce es una opinión, como el uso de adverbios de posibilidad, de duda o de probabilidad, ¿no? Entonces, B será la respuesta también para esta pregunta número 5. Bien, entonces queda claro mayormente el texto, ¿no? Seis, no, ¿no? Porque si tuviste 6 de 6, a lo mejor eso es lo que te pasa en el examen, Serrano, que te pierdes entre las preguntas y a lo mejor vas confundiendo tus respuestas. Pero es cuestión nada más como de analizar un poquito, ¿no? Con mayor detenimiento. Y obviamente, pues seguro es distinta la presión que se siente a responder un cuestionario y hacer un ejercicio como en una sesión de clase, por decirlo de alguna forma, a estar en el contexto del examen. Entonces, yo creo que también los que notan que en clases o en los seminarios les va mejor en los ejercicios y los entienden más fácilmente en comparación con los exámenes de práctica, yo creo que tiene que ver con el contexto y se trata también de que ustedes vayan ganando un poquito de confianza y pues simplemente sentirse seguros de que lo que ya saben también lo pueden aplicar en el contexto de un examen de práctica o de admisión, evidentemente, ¿vale? Bien, pues no vamos a dar, por ahí me están preguntando si podemos tomarnos 5 minutos. Ya nos falta media hora y en realidad vamos a leer el otro texto y mientras lo están leyendo en sus dispositivos pueden también aprovechar para ir al baño, para tomar agüita, lo que necesiten hacer. Entonces aprovechen estos minutos que vamos a determinar ahorita para el siguiente texto. Los demás ya pueden irlo leyendo. Por aquí nada más preguntan cuál era la respuesta de la 3. Déjame ver cuál es la 3. Eleva la posibilidad de acción. Dijimos que la 3 era la C, ¿no? Donde nos habla de la creación por el hombre. Estos elementos fueron creados por el hombre. Entonces, 3C, ¿vale? Bien. Entonces, hacemos la misma dinámica. 10 minutitos, 10:40 más tardar y empezamos a plantear las respuestas. Este se llama El ser humano ha generado 8.300 millones de toneladas de plástico.
Dos últimas. Si van terminando, me dicen para también ajustar el tiempo. Sí, Navarro, no te dejes llevar por, en general, ¿no? No se dejen llevar por, y es algo que les pasa luego en los exámenes. Por aquí me pregunta uno de sus compañeros si es normal que todas sus opciones de respuesta sean el mismo inciso, ¿no? Este, no pasa nada. Y a veces les sucede en los exámenes de práctica o en su examen de admisión que sienten como que "Ay, ya me salieron muchas B o ya me salieron muchas C, ¿no? Y entonces tienen esa necesidad de pensar que algo están haciendo mal porque es repetitiva la respuesta y empiezan por esta idea que se les mete a cambiar las respuestas, ¿no? Cuando probablemente seguro que esa secuencia de cuatro o cinco preguntas que salgan A, que salgan B o que salgan C, si ustedes tienen los conocimientos, pues no duden de ello, ¿no? No duden que esas van a ser las respuestas, aunque de pronto les parezca mucho que son muchas de la misma letrita, eh, continúen con sus respuestas, porque si están haciendo un análisis, si conocen las reglas, en el caso de redacción indirecta, si se acuerdan de las características y demás, hay que confiar en lo que estén en un primer momento eligiendo, ¿no? A veces incluso las corazonadas, a veces no tenemos mucha certeza, pero tenemos una corazonada ahí que nos dice, como que siento que es tal, ¿no? Pues quédense con la corazonada. Cuando no sepan cuál es la respuesta correcta o de manera específica, porque no tienen la información necesaria o porque no tienen los datos necesarios, quédense con la primera que su intuición les señale, porque regularmente tiende a ser esa también la respuesta correcta. Entonces, no se dejen llevar por estos aspectos de es mucha B, mucha C o lo que sea, ¿no? Más bien piensen en lo que sí saben y luego, si no saben algo, en la corazonada, ¿no? O en la intuición de manera concreta. Vale. Pues listo, vamos a empezar a leer el textito. Ya están terminando varios por aquí y también para que terminemos con esto por el día de hoy. Dice, el ser humano ha generado 8.300 millones de toneladas de plástico. Estamos rodeados de plástico. Este inunda nuestra vida diaria en todo tipo de objetos, desde bolsas para hacer la compra hasta materiales de construcción e incluso ingredientes cosméticos, entre otros muchos productos. Y es que sus versátiles características y su bajo precio lo han convertido en un imprescindible para el ser humano. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Desde hace años, muchos expertos han puesto sobre la mesa que en realidad ese bajo precio se está convirtiendo en un coste muy alto a nivel medioambiental para el planeta. Entonces, en este primer párrafo, desde el principio se nos está planteando que el oro, el plástico, a pesar de ser muy económico, sus costos ambientales son demasiado altos, ¿no? Es decir, eliminarlo de como elemento contaminante. De hecho, su producción se ha disparado de forma alarmante desde que se iniciara la fabricación a gran escala de materiales sintéticos a principios de los años 50. Y ya hay datos de ello, según un estudio realizado por un equipo de científico de la Universidad de Georgia, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Sea Education Association, todas ellas instituciones estadounidenses. Los seres humanos hemos generado un total de 8.300 millones de toneladas de plástico. Vean, por ejemplo, este párrafo nos da bastante información, ¿no? Y a veces lo que se hace en los exámenes es todos estos datos tan específicos, es como para retomarlos de manera literal, ¿no? Como que a lo mejor les pregunten cuáles son las universidades o las instituciones que desarrollan la investigación, ¿no? Y entonces, entre todas estas, tengan que elegir ahí algo concreto. Pero realmente, de todo lo que se dice en ese segundo párrafo, ¿qué es lo realmente importante? O sea, de manera estricta. Necesito saber cuáles son de forma obligada las universidades que realizan los estudios en este sentido. Realmente no, ¿no? Realmente, justo es una característica de los textos que son expositivos. Ahorita lo vamos a plantear, mayormente tiene que ver con una cuestión expositiva, ¿no? Aquí lo realmente importante es justo que la producción de plásticos se ha disparado y que se ha generado un total de 8.300 millones de toneladas de plástico. Eso es lo realmente importante, ¿no? Lo que se dice un poco al principio y un poquito al final, ¿vale? Y lo más preocupante es que no hemos sido demasiado diestros a la hora de gestionar los residuos, porque de esos 8.300 millones de toneladas fabricadas, perdón,
6.300 millones son hoy en día residuos. De estos, solo alrededor del 9% se ha reciclado, el 12% se ha incinerado y la escalofriante cifra del 79% ya se ha acumulado en vertederos o en el medio ambiente. Este es el primer análisis global de la producción, el uso y el destino final que se ha dado a todos los plásticos que el ser humano ha fabricado desde la creación de este material hasta el año 2015. Para que te hagas una idea del plástico que hemos producido en todas estas décadas, su peso total sería equivalente, según destacan estos investigadores, al de 822.000 Torres Eiffel, 25.000 Empire States, tal, ¿no? Otra vez, datos que también no es que sean innecesarios, pero que simplemente especifican o ejemplifican de manera más concreta para que podamos dimensionar algo, ¿no? Es lo que se pretende acá. Entonces lo vamos a saltar. Jenna Jambeck, coautora de esta investigación y profesora asociada a la Universidad de Georgia, explica que la mayoría de los plásticos no se biodegradan en ningún sentido, por lo que los residuos que los humanos han generado podrían estar con nosotros durante cientos o incluso miles de años. Nuestras estimaciones subrayan la necesidad de pensar en extremo en los materiales que usamos y en nuestras prácticas de gestión de residuos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que hay que, ¿qué sería lo importante? Yo creo sobre todo la última oración, ¿no? Tenemos que pensar de mejor manera qué materiales estamos usando y de qué forma podemos gestionar estos residuos, de qué forma podemos reutilizarlos o eliminarlos o renovarlos, no sé, hay alguna cuestión específica en cuanto a la gestión de estos residuos, ¿no? Con el paso del tiempo nos hemos ido haciendo más dependientes del plástico. De esta manera, si la producción mundial era de 2 millones de toneladas en 1950, en 2015 esta superó los 400 millones de toneladas, convirtiéndose en uno de los materiales más producidos por el ser humano. De hecho, del total de plástico producido entre 1950 y 2015, aproximadamente la mitad se ha generado en los últimos 13 años. Su mayor mercado está en el sector del empaquetado y la mayor parte de esos productos son de un solo uso y luego se desechan. Además, su vida útil es muy breve. Uno de los principales objetivos de este estudio es que se creen las bases necesarias para una gestión sostenible de los materiales. En pocas palabras, no se puede administrar lo que no se mide, por lo que pensamos que las discusiones sobre políticas a poner en marcha estarán más informadas y basadas en hechos ahora que tenemos estos números, añade Geyer, ¿no? Entonces, bueno. Este es un texto que efectivamente mayormente tiene una intención expositiva, nos proporciona un montón de datos. Sabemos que muchos de ellos no son tan relevantes a menos que hagan referencia a una pregunta concreta, como a veces lo pueden notar, retomar una fecha específica, retomar un nombre específico, una institución específica, por ejemplo, ¿vale? Que eso es algo habitual en los exámenes de Ceneval. Vamos directamente a las preguntas. Claro, definitivamente, justo lo que comenta su compañero Echavarrieta, realmente también hay una intención de reflexión, ¿no? Entonces, aunque también tenemos mayormente datos expositivos, ¿qué se nos está diciendo ahí en varias partecitas del texto? Como pues se nos proporcionan todos estos datos de manera concreta para que el lector piense más la importancia de la gestión de residuos plásticos en este caso, que sea un poquito más consciente y que al poder dimensionar, que es lo que nos dice en la parte final, ¿no? Al poder dimensionar la cantidad de plásticos que se están produciendo y que no se pueden gestionar en cuanto a su reciclamiento o reuso o lo que sea, cada vez nos llenamos más de estos elementos, ¿no? De estos elementos plásticos. Entonces sí, también guarda este aspecto de intentar reflexionar, ¿no? De hecho, en algún punto nos habla como de forma directa, cuando nos dice por aquí, em, para que te hagas una idea, ¿no? Ahí como que se despega un poquito de los aspectos perfectamente expositivos y empieza a meterse un poquito a los aspectos de influir en el lector, ¿no? O sea, tú, persona que estás leyendo esto, imagínate este aspecto, ¿no? Para que te hagas una idea de todo lo que se está generando como basura o como plástico. Sí, es lo que estamos justo comentando, Mejía, ¿no? Que tiene muchos elementos mayormente expositivos, pero sigue guardando esta cuestión argumentativa o esta cuestión de generar alguna forma de análisis o de reflexión, ¿vale? Bien, uno dice, de acuerdo al texto, las prácticas de gestión de residuos se refieren a qué cosa. Dice A. Con el paso del tiempo nos hemos hecho más dependientes del plástico sin importar las consecuencias ocasionadas en el ambiente. Entonces, ojo con la pregunta, ¿eh? Las prácticas de gestión de residuos, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué significa esto de las prácticas de gestión de residuos? B dice, se deben crear más grupos de investigación que examinen las características de los desechos orgánicos.
Eso ya lo podemos eliminar porque los plásticos nada tienen que ver con los desechos orgánicos, ¿no? Son más bien desechos inorgánicos. Entonces no puede ser la respuesta. Se dice, debemos conocer las características de la basura que generamos para clasificarla y reciclarla adecuadamente. Eso es justo la gestión de residuos. Entonces básicamente tenemos que elegir una opción de respuesta donde se nos plantee la idea de gestión de residuos, que justo se plantea en este inciso C cuando se habla de clasificación y reciclaje de la basura que se genera, ¿no? De manera concreta. A solo nos dice una de las cuestiones que el texto llega a plantear cuando se nos dice que nos hemos hecho más dependientes al plástico, pero no se aborda ninguna cuestión de práctica de residuos, de gestión de residuos, quiero decir, ¿no? Entonces, uno, C. Creo que queda bastante claro, ¿no? Entonces, atentos y hay que tener claridad de qué se nos está preguntando también para que no nos vayamos a equivocar al elegir una respuesta. Dos dice, luego de leer el párrafo 6, que se deduce. Vamos a ver específicamente cuál es el párrafo 6, ¿no? Entonces, uno, 2 de hecho, 3 hilo, 4 para qué, 5 llena Jambek y 6 donde dice, con el paso del tiempo nos hemos ido haciendo más dependientes del plástico. De esta manera, si la producción era de tantos millones hace en 1950, en 2015 es de tantos otros más millones, ¿no? Convirtiéndose en uno de los materiales más producidos por el ser humano. Y del total, del plástico producido entre 1950 y 2015, la mitad se ha generado en los últimos 13 años. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos este planteamiento de forma concreta. Entonces, ¿qué se puede deducir? Recuerden que una deducción implica lo mismo que una inferencia, llegar a una conclusión gracias a esa información que se plantea. No vamos a encontrar en ese párrafo la respuesta de forma literal a esta pregunta número 2. ¿Vale? A dice, las investigaciones sobre los daños que causa el plástico en el medio ambiente está encabezada por especialistas. Ni siquiera se habla de eso en ese párrafo. Ahí a lo mejor es para confundirlos en cuanto a si no saben identificar cuál es el párrafo 6, ahí les van a poner esa trampita. B dice, se deben tomar acciones para disminuir la producción cosmética, comercial e industrial de plástico a nivel mundial a pesar de su bajo costo. Se habla de la cuestión cosmética, comercial e industrial en ese párrafo, solo se habla de la cantidad de plástico producido y la diferencia de lo que se produce desde 1950 hasta el 2015, ¿no? Se dice, el plástico ha aumentado considerablemente su producción a partir de los años 50, que es lo que se dice de alguna forma, y sus residuos están acumulados en los vertederos o en el medio ambiente. Efectivamente, esa tendrá que ser la respuesta, ¿no? Porque se nos está planteando en ese párrafo la cantidad de plástico que se ha incrementado en cuanto a la producción en estos años, ¿no? Desde los 50 hasta el 2015, ¿vale? Entonces, esa es la que de forma más evidente tiene que ver en cuanto a los temas abordados con ese párrafo número 6, ¿no? Este inciso C, ¿vale? Bien. 3 dice, la preocupación de la investigadora de la Universidad de Georgia consiste en qué. ¿En qué consiste esta preocupación? La que nos dice ahí en el párrafo previo de Jenna Jambek. ¿Se acuerdan? Digo, podemos volver de todos modos, ¿no? La mayoría de los plásticos no se biodegradan. Esa es tu preocupación, ¿no? En ningún sentido. Por lo que los residuos de los humanos que han generado los humanos podrían estar con nosotros durante cientos o incluso miles de años. Nuestras estimaciones subrayan la necesidad de pensar en extremo en los materiales que usamos y en nuestra práctica de gestión de residuos. Entonces, esto que tenemos entre comillas es el aspecto que le genera preocupación a esta investigadora, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál de las opciones tiene relación con eso? Dice, las estadísticas de la acumulación de plásticos van en aumento, pero se trabaja para disminuir la contaminación. No tiene que ver realmente con lo que se proporciona de información en ese párrafo, ¿no? Ya lo podemos eliminar. B. Hay muchos productos elaborados a base de plástico como cosméticos y materiales para la construcción. Tampoco se menciona en ese párrafo. C. El plástico no se biodegrada, que es lo que estábamos leyendo ahorita de forma bien literal, de ninguna manera, y permanece a nuestro alrededor en forma de contaminante. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, ese C es casi retomar palabra por palabra de forma bastante literal lo que el texto dice. Aquí nada más era cuestión de rastrear la respuesta de forma textual, ¿no? Y ahí no hay ningún problema. Entonces, uno, 2 y 3 son C la respuesta. Vamos a las dos últimas preguntas y con eso vamos a terminar por hoy. 4. La intención de la autora al escribir este texto, ¿cuál es? Ojo, ya dijimos que es un texto que, aunque al principio tiene muchas características expositivas, realmente en la segunda parte del texto nos habla de forma directa, decíamos, para que el propio lector
reflexione o analice sobre su consumo de plásticos o su generación de basura, ¿no? Entonces dijimos que tiene estos rasgos también argumentativos, ¿vale? Entonces, conocer las estadísticas sería lo correspondiente, por ejemplo, a si un discurso fuera perfectamente expositivo. Ya lo podemos eliminar. A comparar los diferentes tipos de contaminantes ambientales y sus consecuencias en el planeta. Realmente nunca se establece esta comparación en el texto, ¿no? No es como que se compare un contaminante, por ejemplo, orgánico con respecto a uno inorgánico. También lo podemos eliminar y de forma muy evidente la respuesta tendrá que ser el inciso C. Concientizar, decíamos, ¿no? Y es ahí donde se guarda el aspecto argumentativo del texto. Concientizar, hacer reflexionar o hacer analizar son finalmente aspectos que funcionan como sinónimos, ¿no? Sobre el uso desmedido del plástico y mejorar la gestión que nos decía ahí de los desechos en el entorno, o sea, de los residuos, ¿no? Muy bien. Y cinco, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la idea principal? La retomamos desde el título y se ha venido repitiendo de forma recurrente, ¿no? Acuérdense de las palabras clave y todos estos aspectos. A. La vida útil del plástico es muy corta y su mayor mercado está en el sector del empaquetado. Sí se nos habla de que la vida útil del plástico es muy corta, pero nunca se establece que el mayor sector sea necesariamente el empaquetado y esto es simplemente una característica más del plástico, ¿no? No sería como la idea principal, ¿vale? Entonces ya lo podemos eliminar con respecto a esa posibilidad. B. A partir de los años 50 ha crecido la fabricación a gran escala de productos hechos a base de plástico. Sí es una de las cosas importantes, realmente sí es una idea que tiene cierta relevancia en el texto, pero vamos a considerar en comparación con C. Es importante aprender a gestionar los residuos plásticos porque son una gran amenaza en el futuro. Entonces, ¿con qué cierra el texto? ¿Se acuerdan que decíamos cómo identificamos las ideas más importantes en un textito, así como el tema? ¿En los primeros párrafos o en los últimos párrafos donde se plantea la conclusión? Porque regularmente en la conclusión retomamos toda la información más importante, ¿no? ¿Y qué es lo que se retoma en la parte final del texto? Uno de los principales objetivos de este estudio es que se creen las bases necesarias para una gestión sostenible de los materiales. En pocas palabras, no se puede administrar lo que no se mide, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está planteando aquí? La cuestión de generar bases para la gestión sostenible de los materiales, ¿vale? Y es de alguna forma lo que establece ese inciso C. Es importante aprender a gestionar los residuos plásticos. Entonces se dan cuenta cómo los elementos y las características que estuvimos mencionando al principio de la sesión de forma teórica nos sirven de forma muy clara en muchos contextos para poder responder ciertas preguntas, ¿no? Si sabemos dónde encontrar la información principal, las ideas principales, el tema que el texto aborda y pensar en las formas los tipos de discurso, perdón, nos permiten llegar a muchas respuestas, como lo podemos observar en este ejercicio y en el anterior también. Entonces, las cinco son C. Las cinco preguntas tienen como respuesta el inciso C. Este estaba un poquito más sencillo, creo, ¿no? Que el primer texto. No sé cómo lo hayan sentido. Yo creo que este fue un poquito más sencillo. No sé si tengan alguna pregunta al respecto de este textito. Entonces, tienen disponible uno más que les sugiero que ya, si quieren, lo vayan leyendo y respondan las preguntas, porque el día domingo retomamos con este ejercicio y uno más que les voy a compartir ese mismo día, que serían otras tres, cuatro lecturas más o menos, y con eso estaríamos ahí tratando de concretar los aspectos sobre comprensión, ¿vale? Em, si no hay comentarios, terminamos entonces el día de hoy con nuestra clase. Y les reitero, ojalá que puedan leer el siguiente texto para adelantar un poco, ¿va? Por cierto, nos toca en la última hora, o sea, de 2:15 a 5 nos toca este domingo que viene, ¿vale? Ahora sí, descansen chicos. Nos vemos entonces el domingo. Los seminarios se acaban el viernes de